Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Comenzamos en el Vaticano, donde les invitamos a revivir 7 días junto al Papa Francisco. El reciente asedio al Congreso de los Estados Unidos ha dado inicio a las principales actividades de esta semana del Papa Francisco, quien en la oración del Ángelus de este domingo 10 de enero, solemnidad del bautismo del Señor, hizo un llamamiento a las autoridades y a toda la población norteamericana a que cese la violencia y se promueva la reconciliación nacional. Exhorto a las autoridades del Estado y a toda la población a mantener un alto sentido de responsabilidad con el fin de calmar los ánimos, promover la reconciliación nacional y tutelar los valores democráticos arraigados en la sociedad americana. La Virgen Inmaculada, patrona de los Estados Unidos de América, ayude a mantener viva la cultura del encuentro, la cultura del cuidado, como vía maestra para construir juntos el bien común. Posteriormente, el Santo Padre dio a conocer su carta apostólica en forma de motu propio, titulado Spiritus Domini, sobre la modificación del Canon 230 del Código de Derecho Canónico acerca del acceso de las personas de sexo femenino al ministerio del lectorado y del acolitado. De esta forma queda instituido de forma estable lo que ya se da en la práctica, es decir, el acceso de las mujeres laicas al servicio de la palabra y del altar. Una de las razones que ha llevado al pontífice a este cambio es que en el horizonte de renovación trazado por el Concilio Vaticano II hay un creciente sentido de urgencia hoy para redescubrir la corresponsabilidad de todos los bautizados en la Iglesia y en particular la misión de los laicos, como también lo evidenció el documento final del Sínodo para la Amazonía. La mañana de este martes fue publicado el mensaje del Santo Padre para la 29 Jornada Mundial del Enfermo, que se celebrará el próximo 11 de febrero, memoria de la bienaventurada Virgen María de Lourdes. En su mensaje, el pontífice invita a los fieles a combatir el mal de la hipocresía, de quienes dicen pero no hacen. Un mal, dijo el Papa, del cual nadie es inmune, que nos impide florecer como hijos del único Padre. Por ello, ante las necesidades de un hermano, Jesús nos muestra un modelo de comportamiento totalmente opuesto a la hipocresía. Jesús propone detenerse, escuchar, establecer una relación directa y personal con el otro, dejarse involucrar en su sufrimiento hasta llegar a hacerse cargo de él por medio del servicio. En la audiencia general de este miércoles 13 de enero, el Papa Francisco prosiguió su ciclo de catequesis sobre la oración, subrayando la importancia de alabar a Dios en todo momento, incluso en los momentos más oscuros de nuestra vida. En su oración, Jesús exulta de alegría, en primer lugar por lo que Dios es. Él es su Padre, su Señor y Señor del universo. Su alabanza brota precisamente de su experiencia de sentirse Hijo del Altísimo. Y también lo alaba porque escoge a los pequeños. No se fija en los sabios y prudentes, que desconfiando de él lo rechazan, sino en los pequeños, los sencillos, que están bien dispuestos a acoger su mensaje con un corazón limpio y humilde. En este tiempo de pandemia, el Papa nos invita a rezar como los pequeños, con confianza en Dios, porque el Señor es el amigo fiel que nunca nos abandona. La parroquia de Caucupé es la iglesia de los venezolanos en Buenos Aires, Argentina. Esta historia comienza en Caballito, Buenos Aires, con una iglesia de nombre de Virgen paraguaya, Caupé, pero de sabor venezolano, y un sacerdote, el padre Eusebio. Bueno, todo este trabajo de la parroquia de Caupé comenzó hace aproximadamente 4 años con la llegada de los primeros hermanos venezolanos a la comunidad. Primeramente a los servicios religiosos, a las misas, y bueno, cuando uno sale a saludar después de la Eucaristía, uno saludaba y encontraba diferentes acentos nuevos que iban sumándose a la parroquia. Bueno, al preguntarles de dónde venían, por las diferentes regiones de Venezuela, fuimos interiorizando más un poco y creciendo así los lazos de párrocos y feligreses. Y bueno, fuimos estrechando, digamos, un espacio primero religioso, empezó algo así como algo religioso, trayendo sus vírgenes, sus advocaciones para poder celebrar acá las misas.
Y después, bueno, con mucho más afluencia de hermanos venezolanos, se fue como instalando y conformando una comunidad de hermanos. La iglesia se ha convertido en un refugio para venezolanos, donde hay medicinas, ropa. Llegué hace 4 años a Cacupé con mi familia, con 4 valijas, solamente de 30 kilos cada una, los 2 chicos, mi marido y yo. Venimos a Cacupé a rezar, a pedir por nuestra patria, por nosotros y por todos los migrantes, para que nos vaya cada día mejor. Y en donde también se reparten viandas. A conseguir algo bueno, pero usted sabe, la pandemia se puso fuerte pero aún así, llegando aquí me di cuenta que es un buen lugar, me agrada, las personas son buenas, los paisajes son lindos y creo que vale la pena quedarse aquí. Nos han ayudado bastante. Catherine canta en el coro, con tan solo 18 años saca a su familia adelante. ¿Agradeces? O sea, Sí, porque aquí por lo menos yo puedo trabajar y ayudar a mi familia. Cambio. ¿Tu familia no trabaja? Sí, mi mamá. Mi papá está en ese proceso porque no puede. Estás sosteniendo un poco a la familia. Incluso el altar se ha convertido en lugar de ensayo. Las manos abiertas desde el principio, fue la música quien gracias a Dios nos hizo y nos llevó hasta aquí. Bueno, aquí seguimos, aquí nos quedamos porque ha sido una linda experiencia hacer música dentro de la iglesia y bueno. ¿Cómo se siente tocar en un altar? Claro, no, en realidad para mí, es una primera experiencia que de verdad me siento como en casa porque, bueno, vos... Tocar de ensayo el altar. Sí. Desde hace 4 años, Cacaupé es la casa de los inmigrantes venezolanos en Argentina. Veneran a su Virgen Chinita, pero sobre todo ha encontrado su hogar. Ahora les presentamos una reflexión del Evangelio del Día, a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado de Marcos, tenemos 3 ideas importantes o 3 momentos del Evangelio. 1, el reclamo de los fariseos a Jesús porque sus discípulos no ayunaban. 2, el remiendo de la ropa vieja con un parche de ropa nueva. Y 3, el meter el vino nuevo en odres viejos. A los 3 momentos del Evangelio, Jesús les da una respuesta contundente y les dice que los discípulos del novio, los amigos del novio, no pueden ayunar mientras está con ellos. Llegará un momento en que les será quitado y entonces sí ayunarán. De esta forma, Jesús les dice a los fariseos y a los discípulos que una vez que Él sea masacrado en el Calvario y resucitado y ascendido a los cielos, es entonces cuando los discípulos tendrán que hacer ayuno por todas las persecuciones, por todos los sufrimientos, por todas las situaciones que les va a tocar vivir. Y luego dice que no podemos remendar un trapo antiguo o viejo con un parche nuevo, porque si no, el parche nuevo encoge y la abertura será mayor. Tampoco podemos echar el vino nuevo en odres viejos porque se van a romper los odres y se va a derramar el vino. A vino nuevo, odres nuevos. De esta forma el Señor nos está diciendo de que nosotros no siempre tenemos que tratar de responder a las situaciones actuales con las reglas o con el estilo de vida que se tenía hace 50 años, hace 100 años. No podemos nosotros dar soluciones a los problemas de una sociedad con cultura diferente como es Israel, a una sociedad como es la de Estados Unidos en pleno siglo XXI. Es imposible. Por eso la iglesia tiene que ser dinámica y tiene que ir cambiando y dar las respuestas según las situaciones que nos toque vivir de acuerdo a los tiempos. Por eso la iglesia es dinámica, debe de ser dinámica para dar respuestas nuevas en los tiempos nuevos. No querer hacer una mezcla de dar una respuesta antigua a la realidad actual que nos toca vivir como comunidad de fe. Que el Señor nos dé la gracia de la sabiduría, que así sea.
La Sala Constitucional reitera orden para publicar la ley de COVID-19 en El Salvador. La Sala de lo Constitucional rechazó un recurso de revocatoria interpuesto por el presidente Nayib Bukele en contra de una resolución que le obliga a sancionar y publicar el decreto legislativo 757. Este decreto contiene una ley especial para combatir la COVID-19 aprobada por los diputados el año pasado, pero que fue vetada por Bukele. El 23 de diciembre, la Sala declaró improcedente la controversia constitucional que presentó el mandatario, luego de que la Asamblea Legislativa superara el mencionado veto. El 5 de enero, Bukele presentó un recurso para intentar revertir esta decisión. Sostuvo que solo puede rechazarse una controversia cuando se presenta fuera de plazo o la promueve una persona que no es el presidente de la República. No obstante, los magistrados señalaron que este argumento carece de fundamento porque una sentencia de la Sala de lo Constitucional emitida en 2003 deja claro que sí se puede declarar improcedente una controversia. Bukele también alegó que la Sala violó el artículo 138 de la Constitución porque no le permitió presentar sus alegatos, lo que también fue rechazado por los magistrados. Finalmente, la Sala señaló que de acuerdo a lo establecido en la Constitución, el decreto 757 ya se ha dado por sancionado, por lo que Bukele tiene hasta el 22 de enero para publicar la ley en el Diario Oficial. De lo contrario, el presidente de la Asamblea, Mario Ponce, estará facultado para hacerlo. Con información de Mariel Ocea, para Teleprensa, Canal 33, Maggie González. La Universidad Jesuita Centroamericana en El Salvador publica el estudio Agnotología y Pandemia. En el auditorio Ignacio Yacuría de la UCA, por medio de una transmisión en vivo, se presentaron los resultados del estudio Agnotología y Pandemia, realizado por Hernán Duarte para obtener el título de Maestro en Derechos Humanos y Políticas de la Universidad London School of Economics. El padre Andreu Oliva, rector de la UCA, manifestó que este estudio ayuda a comprender la gestión gubernamental durante los días del confinamiento en nuestro país y enfatizó en la importancia de dar a conocer este tipo de investigaciones. Este estudio busca identificar las prácticas, las tácticas y estrategias de la agnotología que utilizó el presidente Nayib Bukele del 1 de marzo al 1 de julio, durante los meses del confinamiento, con el fin de inducir a la población salvadoreña a la duda, a la confusión y al desconocimiento sobre el coronavirus. En El Salvador, como nunca antes, el poder está al servicio de la persona que ostenta la presidencia de la República, el poder que se utiliza para instalar su verdad como la única que refleja la realidad, creando así una ilusión y haciendo creer a toda la sociedad que la realidad no es tal y como la percibe uno, sino que es como nos la presentan las autoridades. Hernán Duarte, encargado del estudio, mostró un resumen en el que destacó el secretismo, la estrategia del tabacalismo, el fundamento religioso y la desinformación como parte de los hallazgos. Además, aclaró que esta investigación en ningún momento es un ataque al presidente ni a su gestión. No es un ataque al presidente Bukele. Si el presidente Bukele tiene una buena gestión, nuestro país triunfa. Eso es así de sencillo. Yo quiero que tenga una buena gestión, yo creo que todas las personas quieren que tenga una buena gestión, pero dentro de un marco constitucional por el cual él fue electo. Respeto a los poderes fundamentales. Respeto significa no caracterizaciones groseras y respetuosas hacia los demás órganos y respetando las funciones de cada uno. También es importante señalar que este estudio es un llamado de atención a que estamos observando ese comportamiento que no son sanos. La búsqueda de poder absoluto, la caracterización peyorativa, prensa, partidos, Asamblea Legislativa, Corte Suprema de Justicia, sociedad civil, no lleva a nada bueno. Por su parte, el padre José María Tojeira, director del IDUCA, y la coordinadora del Observatorio de Comunicación Política de la UCA, Ivonne Rivera, expresaron sus análisis tanto desde el enfoque de los derechos humanos como desde la comunicación política de este estudio. La agnotología es el estudio de la ignorancia, duda o confusión culturalmente inducida. El término fue acuñado por Robert Proctor, profesor de la Universidad de Stanford.
Se espera que este estudio sea publicado en un libro gracias al apoyo de UCA Editores próximamente. Ahora nos vamos a Sudamérica con nuestro amigo el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, con un reportaje especial de lo que está ocurriendo en su país desde Lima, Perú. Reporta para la cadena de televisión ABBA y JN19 el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano desde Lima. Feliz aniversario Lima. Este 18 de enero se cumplen 486 años de la fundación de la ciudad de Lima, la ciudad de los Reyes. Enhorabuena, felicitaciones a Lima, a todos los limeños. El festejo ha sido pues muy disminuido comparado con otros años. Hubo ciertamente este domingo serenata y danzas folclóricas típicas de aquí, pero ha faltado pues la fuerza también de la presencia ante grandes pantallas que ponían otros años. Felicitaciones Lima. Y también estamos recordando los 3 años de la visita que el Papa Francisco hizo a Chile, Perú, entre el 15 y el 21 de enero. Fue en el año 2018. Lo recordamos con mucho cariño. Perú se volcó, fue una fiesta de fe impresionante por todo el Perú. Gracias a Dios, gracias al Papa Francisco. Felicitamos también a radioprogramas del Perú, también a todos los medios que están difundiendo todo lo bueno que está ocurriendo entre nosotros. El arzobispo, en la misa dominical de este domingo, pues felicitó también al Canal Nacional y al Radio Nacional, que cumple 73 años. También nosotros nos unimos en esta felicitación. Monseñor Guillermo Elías, que es obispo auxiliar de Lima, encargado de la pastoral, dice que en el lema que han puesto, Lima, levántate, estamos contigo, acompañamiento espiritual para poder llamar a ese equipo de expertos, sacerdotes, religiosas, laicos, que escuchan las llamadas de todo el que quiera hacerlo, pues van ya cerca de 3.000 llamadas. El que quiera hacerlo puede llamar desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía y desde las 2 de la tarde hasta las 6 al número 203 7700. 203 7700, y ahí alguien le va a escuchar sus problemas personales, psicológicos, familiares, económicos, todo lo que sea. Damos la enhorabuena a esta iniciativa que ayuda a mucha gente a desahogarse, a buscar una luz y a buscar también un consuelo. Estamos a 83 días de las votaciones y ya el día 28 tienen que firmar los partidos el pacto ético. Este día lunes se reúne el Consejo de Estado para poner las normas prácticas en el tiempo de la campaña electoral. También queremos decir que la Sinopharma ya está enviando 1 millón de vacunas. Reportó para ustedes el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano. Les invitamos a unirnos en oración con el Papa Francisco por su intención de enero, que es al servicio de la fraternidad. Al rezar a Dios siguiendo a Jesús, nos unimos como hermanos con los que rezan siguiendo otras culturas, otras tradiciones y otras creencias. Somos hermanos que oramos. La fraternidad nos lleva a abrirnos al Padre de todos y a ver en el otro un hermano, una hermana, para compartir la vida, para sostenerse mutuamente, para amar, para conocer. La Iglesia valora la acción de Dios en las demás religiones, sin olvidar que para nosotros cristianos la fuente de la dignidad humana y de la fraternidad está en el Evangelio de Jesucristo.
Los creyentes debemos volver a nuestras fuentes y concentrarnos en lo que es esencial, de nuestra fe, la adoración a Dios y el amor al prójimo. Recemos para que el Señor nos dé la gracia de vivir en plena fraternidad con los hermanos y hermanas de otras religiones y no andar peleando. Y rezando unos por otros, abriéndonos a todos. La ONU nos invita a ser un mundo más solidario, en memoria de los 2 millones de personas fallecidas por el COVID-19. Our world has reached a heart-wrenching milestone. The COVID-19 pandemic has now claimed 2 million lives. Behind this staggering number are names and faces. The smile, now only a memory, the seat forever empty at the dinner table, the room that echoes with the silence of a loved one. Sadly, the deadly impact of the pandemic has been made worse by the absence of a global coordinated effort. In the memory of those 2 million souls, the world must act with far greater solidarity. Now is the time. Safe, effective COVID-19 vaccines are being rolled out, and the UN is supporting countries to mobilize the largest global immunization effort in history. We are committed to making sure that vaccines are seen as global public goods, people's vaccines. That requires full funding for the Access to COVID-19 Tools Accelerator and its COVAX facility, which is dedicated to making vaccines available and affordable to all. The world's leading economies have a special responsibility. Yet today, we are seeing a vaccine vacuum. Vaccines are reaching high-income countries quickly, while the world's poorest have none at all. Science is succeeding, but solidarity is failing. Some countries are pursuing side deals, even procuring beyond need. Governments have a responsibility to protect their populations, but vaccine nationalism is self-defeating and will delay a global recovery. COVID-19 cannot be beaten one country at a time. We need manufacturers to step up their commitment to work with the COVAX facility and countries around the world to ensure enough supply and fair distribution. We need countries to commit now to sharing excess doses of vaccines. This would help vaccinate all healthcare workers around the world on an urgent basis and protect health systems from collapse. Others on the front line, including humanitarian workers and high-risk populations, must be prioritized. To gain public trust, we must boost vaccine confidence and knowledge with effective communication grounded in facts. As the science continues to blaze new trails of hope, let's also remember the simple and proven steps we can all take to keep each other safe. Wearing masks, physically distancing, and avoiding crowds. Our world can only get ahead of the virus one way, together. Global solidarity will save lives, protect people, and help defeat the vicious virus. Hoy, 18 de enero, en el Santoral de la Iglesia, celebramos el Día de San Juan de Ribera. Conozcamos su historia. Tras conocer la noticia de su designación como arzobispo de Valencia, San Juan de Ribera hizo un inventario de sus pertenencias, bienes, dinero, alhajas, la repartió entre los pobres de su amada diócesis de Badajoz y para evitar su propia tristeza y el dolor que para sus feligreses suponía su partida, emprendió el camino al amparo de la noche. Y solamente hizo un alto en Sevilla para visitar a su padre y recabar de él algunos recursos que le permitieran sufragar los gastos del viaje hasta su nueva arquidiócesis, a la que después de varios días de marcha también llegó al anochecer. Y con el fin de eludir los festejos que le tenían preparados, se detuvo en el convento del Socorro de la Orden de San Agustín, en los arrabales de la ciudad, dentro de la cual, en la ciudad, sus habitantes, al saber que no llegaría esa noche, prefirieron realizar una vigilia espontánea en las calles, en los templos,
y estimulados todo esto por la fama de su santidad, de su nuevo pastor, y reforzada esa fama, según consta en actas notariales conservadas en el archivo histórico de la Comunidad Valenciana, por el evento sucedía el día anterior cuando a la catedral en la que el clero arquidiocesano oficiaba un Te Deum en acción de gracias por la llegada de San Juan de Ribera, entró un enorme toro hasta el altar mayor, se detuvo ante él. Luego recorrió al trote la nave de los apóstoles, dio la vuelta por el portal de la Trinidad y salió del templo rumbo al río Turia, en donde se perdió. Y repuestos de la confusión, los fieles que llenaban la iglesia hicieron toda clase de conjeturas sobre el significado de la visita del astado. Y sus dudas fueron despejadas por el superior de los jesuitas que presidía la ceremonia, quien en su sermón afirmó que ese toro representaba el protestantismo que desafiaba a la Iglesia Católica. Pero aunque intentara atacarla allí en Valencia, en donde ya estaba penetrando ese movimiento, sería vencido por la sabiduría y unción del nuevo arzobispo, San Juan de Ribera. Y en efecto, así fue. Juan de Ribera, nacido en Sevilla, España, el 27 de diciembre de 1532. Era hijo de Perafán de Ribera, duque de Alcalá, virrey de Cataluña y virrey de Nápoles, quien debido a su precoz viudez se apersonó de la formación del pequeño. Y dada su encumbrada posición social, con la idea de que fuera su heredero político, lo matriculó desde muy temprano en la Universidad de Salamanca, la más prestigiosa de España, en la que Juan de Ribera se destacó por su prudencia, ponderación, vida piadosa y su aguda inteligencia, que le permitió adquirir vastos conocimientos de humanística, literatura, retórica, metafísica, jurisprudencia, filosofía. Luego se graduó como bachiller en artes y obtuvo el título de doctor en teología en mayo de 1554 e inmediatamente fue nombrado catedrático de Salamanca, pero pudo más su vocación religiosa y antes de cumplir los 30 años, con el incondicional apoyo de su padre, recibió la ordenación sacerdotal. Al poco tiempo, por solicitud del rey Felipe II, el Papa Pío IV lo nombró obispo de Badajoz en mayo de 1562. Y sin perder tiempo preparó a sus sacerdotes para enfrentar al protestantismo que penetraba furtivamente en su jurisdicción. Puso las rentas diocesanas a disposición de los pobres, pero como no eran suficientes, vendió las vajillas de su casa, los manteles, cortinas y en general todo lo que pudiera ayudar a la manutención de los desvalidos. Visitó todas las parroquias y a los curas les ordenó que los dineros recolectados en sus iglesias debían ser utilizados para socorrer a los necesitados y les exigió que permanecieran de tiempo completo en sus sedes. Luego de 5 años de encomiable labor, en 1568 el Papa Pío V lo designó como patriarca latino de Antioquía y 2 meses después lo elevó a la dignidad de arzobispo de Valencia. Aunque el peso de sus responsabilidades en la nueva arquidiócesis era mucho mayor, San Juan de Ribera mantuvo su rígida austeridad cotidiana, que contemplaba largas jornadas de oración, ayuno constante, muy pocas horas de sueño y extenuantes sesiones de escritura en las que consignaba sus reflexiones. ¿Cómo sería que más adelante fueron compiladas esas reflexiones en 91 volúmenes compuestos por más de 91.000 páginas, producto de las 2.715 visitas pastorales que hizo a sus 290 parroquias entre 1569 y 1610. Realizó 7 sínodos que le permitieron implementar las directrices del Concilio de Trento, fundó y regentó personalmente el Real Colegio Seminario Corpus Christi, del que egresaron varios cardenales, arzobispos, obispos y decenas de sacerdotes. Además, San Juan de Ribera sacaba tiempo para impartir el catecismo a los niños en trance de hacer su primera comunión. Y como si fuera poco tan ingente labor, en 1602, el rey Felipe III lo designó virrey y capitán general de Valencia. Concentrado en sus manos el poder religioso y el poder civil, San Juan de Ribera se dedicó a mejorar la calidad de vida de los valencianos. Emprendió ambiciosas obras públicas, impulsó la construcción de hospitales, escuelas y hospicios para desamparados, creó tribunales integrados por jueces justos y probos que impartían justicia con equidad, a los cuales supervisaba personalmente,
depuró las costumbres disolutas, o sea, prohibió los juegos de azar, cerró los burdeles, combatió el adulterio, construyó 33 conventos y un crecido número de iglesias y logró erradicar al protestantismo. Después de 42 años de sabio episcopado y 8 de pulcrísima administración virreinal, San Juan de Ribera falleció en olor de santidad a los 78 años el 6 de enero de 1610. Fue canonizado por el Papa San Juan XXIII en 1960. Por eso hoy, 18 de enero, día de su festividad, pidámosle a San Juan de Ribera que nos enseñe a invertir bien nuestro tiempo en la obra del Señor. Y para finalizar el noticiero del día de hoy, les invitamos a disfrutar del segmento El Minuto de San Óscar Romero. En la homilía del 3 de septiembre de 1978, Monseñor Romero, angustiado, decía: tengamos paciencia, aguantemos, ya vendrá la vida eterna. ¡Wow! Tremenda frase, tremenda reflexión. En una sociedad tan convulsionada, en una sociedad tan sufrida, en una sociedad donde la muerte estaba a la orden del día, Monseñor Romero se siente uno con el pueblo y le dice: aguantemos, se involucra a él. Le dice: debemos nosotros de confiar que después de esto viene la vida eterna. ¡Qué hermoso! Hay esperanza para el que sufre, hay esperanza para el pobre, hay esperanza para el marginado, hay esperanza para el bautizado. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúe con nuestra programación. Les invitamos a sintonizarnos todos los días en vivo por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les siga bendiciendo.